Hoy les comparto el paso a paso para preparar en casa un pan para hot dog, perro caliente, pancho, dogo, como tú lo conozcas. Es un pan muy sencillo que queda muy suave, esponjoso y delicioso. Estoy segura que cuando lo pruebes dejarás de comprar los que venden en bolsita. Pero bueno, ¿qué les parece si mejor? Vamos a ver la receta. Quédense conmigo. Vamos a comenzar preparando el prefermento, para lo que vamos a tomar unas 3 cucharadas de los 500 gramos de harina de trigo todo uso que usaremos para preparar el pan. Ahora vamos a mezclar esas 3 cucharadas de harina con 6 gramos de levadura seca de panadería, 80 mililitros de agua tibia, no fría, no caliente. Comenzamos a mezclar y agregamos una cucharada o 14 gramos de azúcar morena, azúcar blanca o miel. Seguimos mezclando y dejaremos reposar nuestro prefermento por unos 10 a 20 minutos o hasta que veas mucha espuma en la superficie. Lo siguiente es mezclar el resto de la harina con 10 gramos de sal. Y no olvides que los ingredientes y los tips te los dejo como siempre abajito del título, en la cajita de información. Pero bueno, continuando con la receta, hacemos un huequito o un pocito en el centro de la harina. Ahí vamos a vaciar nuestro prefermento, que ya tiene mucha espuma en la superficie. Mezclamos un poco y agregamos. Y mientras hago esto, me gustaría invitarte a suscribirte al canal y también puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Continuando con la receta, voy a batir ligeramente 2 huevos antes de incorporarlos. Y ahí mismo voy a añadir 30 gramos más de azúcar. Ahora aquí tengo 120 mililitros de leche tibia. Voy a verter solo la mitad. También añadiré media cucharadita de vinagre. Yo estoy utilizando vinagre de manzana. Es totalmente opcional. Solo lo recomiendo si utilizas harina de trigo todo uso. En lo personal me ayuda a que la masa quede más elástica y el proceso de amasado sea mucho más rápido. Pero bueno, vamos a mezclar nuestros ingredientes líquidos, incorporamos la harina e iremos añadiendo el resto de la leche poco a poco para que así no nos pasemos. Vamos a mezclar primero con nuestra palita y luego formamos la masa ayudándonos con nuestras manos. Recuerda que tu masa debe de sentirse húmeda y un poco pegajosa. Si sientes la masa seca, solo agrega un poco más de leche. Y ya que tenemos nuestra masa lista, la vamos a retirar del bol y colocamos en una superficie limpia y seca. Aquí puedes cubrir tu masa por unos 15 minutos más o menos antes de incorporar la mantequilla, pero yo la verdad es que prefiero seguir amasando por unos 5 minutos o hasta que la masa esté suave. Y ya que notes que tu masa está suave, la aplastas un poquitito porque vamos a ir incorporando 110 gramos de mantequilla sin sal cortada en cubitos y que debe de estar a temperatura ambiente. Entre más suave, mucho mejor. Vamos a ir agregando la mantequilla por partes. Comienza con 30 gramos y ya que has integrado esos 30 gramos, agrega otros 30-40 gramos más y así hasta terminar. Vas a sentir tu masa bastante aguadita, así que ya sabes, si te desesperas, lo que puedes hacer es que la cubres con el mismo bol en donde mezclaste todos tus ingredientes y la dejas reposar unos 15 minutos. Pasando los 15 minutos, amasas por unos 10 a 15 minutos y repites este procedimiento de 1 a 2 veces más o hasta que tu masa esté suave y no se rompa al estirar. Pero yo seguiré amasando en este momento, golpeando la masa contra la mesa y doblando sobre sí mismo.
Si al estar amasando de plano sientes tu masa muy aguadita, puedes añadir un poco más de harina, no mucho. Recuerda que tu masa no debe sentirse seca en ningún momento. Ahora, el proceso de amasado puede llevarte de unos 15 a 20 minutos o hasta que tu masa esté suave, elástica y no se rompa al estirar. Como puedes ver aquí, ya mi masa se ve bastante suavecita, así que voy a formar una bolita. Untaré un poco de aceite en el bol y ahí vamos a colocar dentro nuestra masa, a la cual también le vamos a untar un poquito de aceite para que no se seque. Cubre y deja reposar a que doble su tamaño. Recuerda que el tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. Mi masa dobló su tamaño en 1 hora con 10 minutos, pero ya sabes que si donde vives hace calor tardará menos y hace frío tardará un poco más. Puedes revisar tocando la masa ligeramente con la yema de tus dedos y si la marca regresa lentamente quiere decir que ya está perfecta. Así que vamos a retirar del bol y doblamos la masa removiendo las burbujas de aire que se han formado. Lo siguiente que haremos es dividir nuestra masa por la mitad. Después vamos a formar una barrita y vamos a dividirla en 5 porciones de un tamaño similar. Y vamos a repetir el mismo procedimiento con la otra mitad de la masa. Puedes pesarlas para que tengan exactamente el mismo tamaño. Toma cada una de las porciones doblando sobre sí misma y forma una bolita como se muestra en el video. Vamos a bolear y ve colocando en una superficie enharinada. En total yo hice 10 porciones de 95 gramos cada una. Ya que están todos listos, cubre con un trapo ligeramente húmedo o también puedes untarles un poco de aceite por encima para que no se sequen. Dejaremos que reposen solo por unos 10 a 15 minutos. Pasando este tiempo, espolvoreamos un poco de harina en una superficie limpia y seca. Tomamos una de las porciones y vamos a ir estirando, formando un tipo de rectángulo de más o menos unos 12 a 14 centímetros de largo por unos 10 a 11 centímetros de ancho. Ahora vamos a ir envolviendo la masa como se muestra en el video. Recogemos y vamos empujando y presionando con nuestros dedos. Al final vamos a ir pellizcando los bordes para que no se vaya a abrir nuestro pan. Acomodamos y vamos a llevar a un molde con papel para hornear o un molde ligeramente engrasado y enharinado. Ya que tenemos todos listos, les vamos a untar un poquitito de aceite por encima para que no se sequen. Como puedes ver, aquí solo tengo 7 piezas, los otros 3 los puse en otra bandeja. Pero bueno, los vamos a cubrir y dejaremos reposar a que doblen su tamaño. Ya saben que este tiempo va a depender del clima donde ustedes vivan. Los míos estuvieron listos en unos 45 minutos. En ese momento les voy a untar una mezcla de un huevo con una cucharadita de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Ahora aquí al colocarlos yo les di una separación de más o menos 1,5 centímetros para que al hornear se junten. Si tú no quieres que se junten los puedes poner más separados. Pero bueno, ahora los vamos a llevar al horno que ya debe de estar en estos momentos a 180 grados centígrados. Vamos a hornearlos por unos 15 a 20 minutos o a que los veas doraditos y tu cocina huela delicioso. Los míos estuvieron listos en 20 minutos. En ese momento, inmediatamente les voy a untar un poco de mantequilla derretida. La mantequilla es opcional, pero le da mucho sabor
al pan. Además se verán mucho más bonitos. Y los vamos a ir colocando en una rejilla para dejarlos enfriar. Y la verdad es que aquí los panes están bastante calientitos, así que trata de separarlo lo más rápido que puedas o usa guantes si tú lo prefieres. Ya tenemos listos nuestros deliciosos panes. Todavía faltan 3 más que están en este momento en el horno. A esos 3 yo les puse ajonjolí, pero también puedes cubrirlos con semillas de chía, ajonjolí negro o especia, lo que más te guste. Pero bueno, rápidamente les voy a mostrar cómo preparo en casa mis hot dogs. Voy a cortar el pan, que como puedes ver queda muy suavecito, esponjoso y me encanta el olor que tiene. Le voy a untar un poco de mayonesa. Colocaré dentro la salchicha a la cual le puse tocino alrededor. Y también les voy a poner queso derretido. Si tienes quesillo o queso Oaxaca, mucho mejor. Le voy a poner cebolla que freí con un poco de salsa de soya. También puedes usar salsa Maggi. Y ya por último les pongo un poco de mostaza, catsup y ya tenemos un delicioso hot dog que encantará a todos en casa. Ahora la siguiente toma no puede faltar en los videos de pan. Tengo que tocarlo para demostrar la esponjosidad. La verdad es que me gusta mucho cómo se siente. Y bueno, como puedes ver queda muy suave, esponjoso y la verdad es que quedan deliciosos. Eso es todo. Espero que te haya gustado cómo preparé este pan para hot dog. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.